con este espacio maravilloso que tenemos todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop. Ya estoy con mi invitada querida, además siempre esperada, cada vez que la anunciamos, y se lo digo cada vez que viene también, la gente dice, ay, qué bien, admiro a Paula Peña, me gusta Paula Peña, fue mi profesora, de todo, pero como ella no tiene Facebook, no se entera de los piropos que le largan por las redes sociales. O las críticas. Estoy con Paula Peña, historiadora, directora del Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y por supuesto que le he invitado, ¿por qué? A ver, porque estamos a 3 días del 24 de septiembre, nuestra fecha, nuestro aniversario. Así que quiero hablar con ella. Tenía varias cosas para contarme. Primer automóvil en Santa Cruz, 25 de septiembre de 1919. No. Sí. Mira vos. Ahorita me va a contar de esto. Ya tenía ella este temita. Pero yo quería aprovechar la presencia de Paula, como siempre, para refrescar nuestra memoria de nuestra historia, pero con una preocupación que es una constante, sobre todo en estos últimos meses. La gente está dolida, la gente, por hablar así, de la mayoría de las voces que escucho yo, ¿no? Decir, ¿y qué pasa? Que ya no tenemos líderes como antes, ¿qué nos está pasando en Santa Cruz? Que estamos dejando que nos avasallen, estamos perdiendo nuestra cultura, estamos perdiendo nuestros bosques, etcétera y tal, por el desastre ambiental de la Chiquitania. Así que quiero aprovechar la Paula para que nos refresque estas memorias, hablar de estos hitos que fueron tan importantes. Ya nos vas a hablar del movimiento de Andrés Ibáñez, hay otros también, del memorándum de 1903. Yo lo he leído recién, el memorándum de la Nación Camba, que fue de 2011, si no me equivoco, febrero. 2001. De 2001, perdón, febrero de 2001. Pero hay otros hitos en medio de todo este proceso. Pero vos me has traído una invitación con una foto espectacular. No es una invitación. No, es un recuerdo. Para todos los que están aquí, por favor, chicos, después de la... No la estoy escuchando a Paula. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, en realidad he traído para cada uno de los que trabajan aquí, para vos, May, para los jóvenes, para la señorita. Yo te había dicho que cuando vos me invitaste, ¿y si hablo de 1919? Sí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una investigación muy profunda y me pasé revisando todo el año 1919 en los periódicos. Entonces, ya tenía un pequeñito texto de Santa Cruz hace 100 años, pero claro, entre el desastre y todo lo que nos está pasando, es como que no es un texto adecuado. Espero poder publicarlo en lo que nos queda del año. Pero uno de esos temas del año de 1919 es que llegó el primer automóvil a Santa Cruz, que lo trajo Ángel Sandoval, ¿no? El delegado Ángel Sandoval. Y este automóvil vino, si das la vuelta a la tarjeta, vino por tierra desde Puerto Suárez, ¿no? Incluso las fotos que tenemos son fotos que hasta se muestran a los carretones tirados por bueyes, tirando el auto para que salga de las barriales, porque vos sabés que el camino entre Puerto Suárez y Santa Cruz de la Sierra, que era un camino de alrededor de un mes, es lleno de barreras o barriales, ¿no? Porque a veces la gente cree que barrera viene de una barrera, pero viene de barro, ¿no? Eso estaba lleno de barriales. Es el mismo camino que existe hoy, pero hoy, claro, está asfaltado y demora 6 horas. En ese momento demoraba un mes. Agarra uno para usted. Entonces, 1919 fue un año importante para los cruceños, Maggie, un año interesante, un año en que llega el primer automóvil, un año en que había muchas epidemias, ¿no? Hay que recordar la fiebre española, la gripe española que estaba en Europa, que aquí también llegó, ¿no? Un año con muchísimas presentaciones de teatro, ¿no? Además, el teatro, pues, en Santa Cruz tenía hasta palcos, plateas, uno podía comprar toda la temporada, ¿no? Hay gente, pues, que cree que el teatro empieza con ellos en este siglo XXI y realmente el año 1919 fue un año muy interesante que lo podemos compartir después, porque después, el año 2000,
1920 van a empezar una serie de problemas que nos van a llevar a unos enfrentamientos con el Estado boliviano por el tema del ferrocarril y después pues al conflicto con el Chaco y finalmente a la guerra del Chaco, ¿no? Pero ese era mi objetivo, comentarles un poquito de 1919, de lo que era esta Santa Cruz hace 100 años, ¿no? Los partidos de fútbol, ¿no? Interesantísimos, cómo los están relatando en los periódicos, las salas de cine y lo que se presenta en el cine, las salas de teatro, las obras de teatro, la música, ¿no? Las enfermedades, los problemas que hay con los caminos, ¿no? Y bueno, probablemente lo más destacado fue la llegada de este automóvil que hasta ese momento los cruceños teníamos pues carretones o caballos o mulas o burros, ¿no? Pero llegó el auto que lo trajo el delegado Ángel Sandoval Peña, que no es nada mío, es simplemente el delegado, y esto lo hizo su nieto Ángel Sandoval y lo estaba repartiendo, así que me regaló un montoncito y yo repartí. Don Ángel Sandoval, Ángel, el amante de los vehículos. claro, no, Ángel Sandoval Peña era el delegado. No, digo, ¿quién estaba repartiendo? ¿Quién Ángel es el Sandoval, nieto? Ángel, el de la Nación Camba, Claro, ese. que El es que le fanático dice de los autos también. Pita Solo, para que quien lo conozca. Ángel me regaló, le regalé ayer a mis alumnos y ahora a todos ustedes, porque creo que es un recuerdo interesante de, de cómo hemos sabido sobreponernos a las desgracias, ¿no? Vos me decías al empezar esta desgracia, yo creo que esta calamidad que estamos viviendo porque no se ha terminado, pese a que la prensa ya soltó, ¿no? O sea, todo lo que fue julio y agosto, que fue muy intenso, parece que ahora en septiembre está menos intenso, pero no menos intenso el problema. Espero que nos lleve a una toma de conciencia, pero que esa toma de conciencia podamos proyectarnos un mejor futuro, acabar con los odios internos, que son muchos, y dejarlos, estos odios de lado e ir a la construcción de un proyecto regional como esta gente lo pudo pensar hace 100 años o hace 200 años. Sobre eso, claro, elegiste 1919 porque, para el juego de los 100 años. o sea, a ver, Para ver, digamos, elegí este es un 1919 porque me leí todos los periódicos de 1919, 1900. que eran muchos, porque también hay que saber que en Santa Cruz no es que había un solo periódico, habían muchos, La Ley, El Oriente, El Cívico, un montón de periódicos. Increíble, más que ahora. Mucho más que ahora, ¿no? Periódicos que duraban mucho más o menos, digo, La Estrella del Oriente sigue vigente hasta ahora, pero son muchos periódicos además dirigidos por gente muy destacada de la sociedad cruceña, ¿no? Entonces, periódicos que yo necesitaba leer todo el año 19, entonces tenía que leer las diferentes visiones, porque además los periódicos estaban muy marcados por sus líneas. Ahora más bien vemos unos periódicos muy parecidos, ¿no? Muy periódicos, muy periodistas, menos comprometidos, digamos, con algunas líneas políticas, pero en el pasado El País, El Oriente, La Ley, ¿no? La Estrella, qué sé yo, y un sinnúmero de periódicos más, donde se puede leer lo que pasaba en Santa Cruz, ¿no? Entonces, por eso yo quería traerte esto, para también mirar un poquito de nuestro pasado ¿no? y ver la vida cotidiana de nosotros los cruceños. Pero si querés al final conversamos un poquito y leemos, porque incluso ahí podemos ver las patentes municipales, ¿no? Te salen todo el tiempo cuántas librerías habían, cuántas heladerías. ¿Cuántas librerías habían en 1919? Habían 3 librerías, ¿no? Te dicen librería de primer nivel, de segundo nivel, te dicen cuántas heladerías, cuántas fondas, cuántas tiendas, ves la cantidad de mujeres. ¿Cuál era la población que tenía Santa Cruz en 1919? Alrededor de 20.000 habitantes, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sí. Menos de un barrio, ¿no? ¿Dónde hay Claro. 20.000 habitantes? Una ciudad muy pequeñita, pero eso no significa que no hubiera sido una ciudad con una actividad social, cultural muy importante, deportista, ¿no? El club de tenis de ese momento, ¿no? Porque el club de tenis de ahora cree que ellos son los primeros. No, ya existía el club de tenis desde 1919. Los partidos de fútbol, los relatos de esos partidos, y por supuesto la intensa vida política, ¿no? La elección de los municipios cada año, porque se elegía a los que hoy llamamos concejales cada año, ¿no? No es que cada año se renovaban todos, duraban 2 años, pero se renovaban alternadamente, ¿no? Entonces, la actividad del rector, la actividad del
de los colegios, la apertura, por ejemplo, ¿no? Uno lee ahí, el Colegio Santa Ana abre sus... ¿Vos fuiste al Santa Ana? Sí. ¿Ves? El Colegio Santa Soy Ana. promoción 79, Marcelino Pérez. Mira, el profesor Marcelino. El Colegio Santa Ana, la Escuela de Niñas, Monseñor Santisteban. O sea, un montón de datos sobre la vida cotidiana de Santa Cruz de la Sierra, para ver cómo éramos, ¿no? ¿Y qué referencia había en 1919 del resto del departamento, Paula? No, todo, absolutamente todo, ¿no? Tenés, por ejemplo, muchos textos de Guillermo Velasco, que está haciendo descripciones de la provincia de Velasco. Tenemos estos periódicos, siempre tienen corresponsales en San José, en San Ignacio, en Cordillera. O sea, la vida del departamento está ahí, ¿no? Te dice, no sé, pues los indígenas atacaron a los viajeros que iban por Cordillera, o hay problemas en Cordillera, o hay una enfermedad en la víbora, o hay, o sea, no es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra más todas sus provincias. Tenés conflictos judiciales, ¿no? Entre personas, conflictos de tierras, peticiones de tierra, y sobre todo la propaganda de todo lo que había, no sé, pues los restaurantes, los hoteles, quién vendía querosén, quién vendía diésel, quiénes eran los mecánicos, qué trabajos hacían. Es muy interesante, la verdad que la prensa cruceña tiene mucho que ofrecer, pero claro, sobre información faltan investigadores. Estoy pensando ahorita, ¿qué se dirá de 2019 de aquí a 100 años? Seguramente ¿Qué se dirá de Santa Cruz? Todo lo que estamos pensando pasando, qué ¿no? periódicos está El Deber, El Día, El Mundo, Así, La Estrella del Estrella Oriente. del Oriente. Pero El Día, con todas las limitaciones que tiene buenas publicaciones. El Deber es el más completo. Estoy pensando en lo que se está reflejando de Santa Cruz, ¿no? Y digo, miércoles van a decir que era una sociedad de bárbaros, porque mucha crónica roja, mucha pelea, y algo que es recurrente en nuestra historia, esta relación conflictiva con el poder central, con el gobierno central, ¿no? A lo largo de esta historia, porque digo yo, es verdad, estamos recordando 209 años del primer grito libertario, del 24 de septiembre de 1810, pero la historia de Santa Cruz comienza pues con la fundación, antes incluso de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Es un periodo muy largo, digo, para pensar en la esencia de lo cruceño, del ser cruceño. En estos periodos, Paula, ¿qué momentos han sido así de luces? Claro, uno siempre piensa, el memorándum de 1903 lo tengo aquí metido en la cabeza. 1904. 1904, el tema de las luchas por las regalías, incluso antes, los años de Andrés Ibáñez, y me imagino, Paula se va a acordar de otros momentos que sean estelares. ¿Y qué otros momentos ha tenido Santa Cruz de esta sensación que estamos teniendo hoy de estar casi huérfanos, ¿no? De que nos falta, y no es que uno crea que un líder lo puede todo y que el resto es oveja que sigue al líder, no, pero las cabezas, los liderazgos siempre son fundamentales en todo proceso de desarrollo, de crecimiento, y estoy hablando de líderes en general. ¿Qué otros periodos en la historia de Santa Cruz hemos tenido momentos como el que estamos viviendo hoy? Bueno, yo creo que la historia de Santa Cruz pues es una historia de unas relaciones difíciles entre el departamento y el Estado boliviano, ¿no? Es una historia que está marcada por un conflicto permanente que no se ha resuelto. No sé si se va a resolver en este siglo, no lo sé. Creo por cada vez lo que leo más y lo que pasaba en el pasado, no hay muchas diferencias. Como yo te decía, el año 1919 todavía como que fue el último año de un poco de paz. A partir de 1920, cuando Bautista Saavedra llegó al poder, empezó el conflicto, y ese conflicto pues va a terminar con la extradición de gente, con la encarcelación de gente, ¿no? Pero esa es la historia de Santa Cruz. Yo creo que estos 209 años, incluyendo el periodo de la Guerra de la Independencia,
Es una historia de conflictos, ¿no? Es una historia de tener que luchar hasta el último momento por lograr lo que consideramos que es justo, que consideramos que es correcto y que demora muchísimo, ¿no? Que demora muchísimo en darse. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con el tema de las ideas del ferrocarril que surgieron en 1859, están las primeras propuestas de construir un ferrocarril. Y sin embargo, ese ferrocarril se va a inaugurar recién en 1959. 57 con Sí. Brasil y 59 con Argentina. O sea, 100 años, ¿no? Entonces creo que yo soy una persona con mucha paciencia, pero ahora estoy creyendo que si algo nos caracteriza, además de ser alegres, de ser hospitalario y todas esas cosas que repetimos, es que somos eternamente pacientes. Por ejemplo, el ferrocarril hemos esperado 100 años, ¿no? Solamente para decirte algo que no beneficiaba solo a los cruceños, sino al país en su conjunto, ¿no? Pero aún así, recién leía un texto de alguien, esos cruceños, dice, se portan como los Ku Klux Klan, ¿no? Son unas logias en la selva que piden ferrocarril, ¿no? Y enojadísimos porque pedíamos ferrocarril. Y creo que ahora está pasando lo mismo, Maggie, ¿no? Ahora lo vemos como un desastre natural, que no es un desastre natural único y exclusivamente para nosotros los cruceños y los que vivimos aquí, sino para Bolivia en su conjunto. La persona que me antecedía en la entrevista decía, el post-incendio probablemente va a necesitar más de una declaratoria de desastre que el incendio en sí. Y es verdad, digo, ¿no? Es verdad. Primero deberíamos acabar con las acusaciones internas porque nos estamos acusando mucho. Los ambientalistas acusan a los ganaderos a no sé quién, un gobierno al otro gobierno, ¿no? Estoy hablando a nivel local. Otra cosa es con el nivel del gobierno nacional. Pero a nivel local hay muchísima pelea y eso no nos hace bien, porque considero que más bien lo que podría diferenciarnos del pasado es que la gente en el pasado trató de poner por encima a Santa Cruz antes que sus diferencias partidarias, ¿no? Eso lo vemos mucho en este periodo que yo estudio ahora, que es el de las revoluciones por el ferrocarril, en que incluso los partidos políticos, para ganar el municipio y que no gane el partido que gobernaba, o sea, los representantes del partido que gobernaba, se unieron 3 partidos, ¿no? Los regionalistas, los republicanos y los liberales, cosa de que no se permita que los representantes de Bautista Saavedra dominen el municipio de Santa Cruz. Y así fue. Lograron un triunfo abrumador y pudieron seguir manteniendo esa lucha vigente, porque claro, hay que entender que en esta fecha que yo hablo, 1924, el Consejo Municipal era el que tenía mayor autonomía, el Consejo Municipal de la ciudad, capital, ¿no? No había, podía haber municipios, pero no tenían esa importancia. Y ellos eran los que reflejaban, los que llevaban los meetings, como ellos dicen, o los comicios, que es lo que hoy nosotros hablamos del cabildo. Entonces, nuestra vida desde 1825, y podríamos ir hasta desde 1810, es una vida de conflicto, es una vida de tratar de hacer entender que lo que estamos pidiendo no es exclusivamente para nosotros, sino para todos. Lo podemos ver, te digo, a lo largo del siglo XIX. Vos decías Andrés Ibáñez, pero antes de Andrés Ibáñez hay otros que están planteando la apertura de caminos, digamos, ¿no? Porque finalmente los caminos no son solo para nosotros, ¿no? Es para todo el país, el desarrollo de la producción, ¿no? Y claro, tenemos momentos álgidos, como es el tema de Andrés Ibáñez, que hay un enfrentamiento real entre este señor, su facción política con el gobierno central, ¿no? Y finalmente el gobierno central envía al mismísimo Ejército Nacional, dirigido por el mismo ministro de Guerra, a acabar con el levantamiento de Andrés Ibáñez, que lo único que hacía era pedir federalismo. Si bien es cierto, hoy el masismo intenta decir Andrés Ibáñez era comunista, Andrés Ibáñez era fundamentalmente federal, no por nada le decían el Washington cruceño, y va a morir fusilado un 1 de mayo de 1877 allá en la Chiquitania, en San Diego, casi llegando a la frontera con Brasil. Y después de Andrés Ibáñez tenemos una serie también de levantamientos como la de los domingos, digamos, ¿no? Que es otro levantamiento pidiendo federalismo. Y en ese momento parece que los cruceños se están dando cuenta de que no pueden ir a la confrontación política y van a buscar otras vías de acuerdo con el poder central. Una de esas otras vías, ya alguna vez lo comenté con vos, era Rafael Peña, que fue candidato a la vicepresidencia de Severo Fernández Alonso. No es nada mío también, lo explico porque
este señor Rafael Peña, incluso de los 6.000 votantes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que en ese momento tenía 12.000 habitantes, de los 6.000 votantes, 5.000 votaron por Rafael Peña, por Severo Fernández y Rafael Peña, y solo 1.000 por Pando. ¿Por qué? Porque efectivamente hacía la diferencia tener un vicepresidente de Santa Cruz. Y los presidentes a nivel nacional sabían que necesitaban un cruceño porque era una plaza pequeña en votación, pero con un porcentaje muy alto de gente votante, porque tenemos pues las ventajas de tener la mayor cantidad de población alfabeta y de gente que es artesano, que no vive, digamos, de sus servicios personales, ¿no? La mayor parte son, no sé, pues plateros, plumarios, qué sé yo, zapateros, sombrereros, por lo tanto, si saben leer y escribir, tienen derecho al voto. Entonces, vemos que los cruceños hemos ido cambiando de estrategia, ¿no? Y vos me decías el memorándum de 1904. El memorándum de 1904 es, desde mi perspectiva, la concreción de las ideas que se venían desarrollando desde 1859, porque vos lees, por ejemplo, en el periódico La Estrella del Oriente. En el periódico de La Estrella del Oriente están planteando, desde la creación del periódico en 1864, artículos diciendo que necesitamos poblar el Oriente, necesitamos vacunas para la fiebre cadera de los caballos, digamos, ¿no? Necesitamos que venga gente porque hay una carencia de mano de obra. Entonces, el memorándum resume, diría yo, 40 años de peticiones cruceñas. El memorándum es un documento específico, es un documento que se manda al gobierno, a la nación y al poder legislativo en un momento específico en el que se va a debatir en el Congreso la construcción de los ferrocarriles. Y los cruceños están diciendo, construyan los ferrocarriles orientales, porque el ferrocarril oriental que una Cochabamba, Santa Cruz, el río Paraguay, y el río Paraguay salgamos al Océano Atlántico, es el que nos va a vincular con el mundo. Sin embargo, este documento, que es exclusivo por el ferrocarril, este documento que lo hicieron científicos, porque lo hizo gente de la sociedad geográfica, hombres que conocían muy bien la historia, la geografía del departamento, hicieron el memorándum de 1904 para demostrarle a este país que era necesario construir el ferrocarril oriental. Y ese ferrocarril oriental recién va a ser aprobado cuando Germán Bush sea presidente en 1938 y se firmen los tratados con Brasil y Argentina. O sea que ese memorándum que va a concentrar esas ideas, esos 40 años de ideas anteriores, va a demorar todavía 34 años más para que el Estado, gracias a este hombre que es Germán Bush, que merece más que un monumento, firme esos tratados. Entonces, vemos que ese memorándum es una muestra de una solicitud más allá, digamos, del enfrentamiento político. Y como te decía, el año 1919 probablemente es el último año de tranquilidad que ves en los periódicos, porque ya a partir de 1920 llega Bautista Saavedra y dice, no le vamos a construir un ferrocarril, le vamos a construir una carretera. ¿Te imaginas vos? 1920, vivís en Santa Cruz, el único auto que existe es ese, el que te he traído la foto, el de Don Ángel Sandoval. Y te está diciendo el gobierno, no te voy a construir el ferrocarril para que saques tus productos y metas productos, y te voy a construir una carretera cuando no hay grandes camiones, no hay tráiler. O sea, fue más o menos una ofensa, ¿no? La gente en Santa Cruz se indignó ante la posición de Bautista Saavedra, y eso va a llevar a 4 años de luchas, ¿no? Pero estas luchas están guiadas por un norte, ¿no? Entonces, creo que también eso ha sido muy importante en Santa Cruz, tener una consigna clara, ¿no? Entonces, la consigna, digamos, de los años 20 fue el ferrocarril, ¿no? La consigna de los años 50 fueron las regalías, ¿no? La consigna a partir, diría yo, de recuperar la democracia en el 82 sí, fue la autonomía. Primero, la autonomía municipal, gracias a Óscar Barberi Justiniano, al presidente del Comité Pro Santa Cruz, que propusieron hacer unas elecciones aquí, pero era una consigna clara, ¿no? Un objetivo claro, y además tenía una intelectualidad que producía documentos que justificaban, daban ¿no? sostén. Exactamente. Entonces,
así como el memorándum le da todo un sostén y intelectual, académico al ferrocarril, la gente a partir de los 80 está produciendo un sinnúmero, está Sergio Antelo, después va a estar Juan Carlos Urenda, el doctor Carlos Dabdú con sus propuestas de autonomía departamental o descentralización. La lucha por la descentralización en el 95 fue un fracaso, ¿no? Eso, o sea, el comité cívico puede tener éxitos como puede también tener fracasos, no vamos a creer que todos son éxitos. Éxito fue el de el 59 con el pago de las regalías, que recién se hacen efectivas después y transforman el departamento. En el 95... Que eso también fue una pelea. Claro. Pese a que se había aprobado una ley de que ya estaba reconocida por el Estado, Santa aprobada Cruz tuvo por que el... esperar cuánto tiempo para que se ponga en práctica, para que se cumpla. Mira, con ese mandato. En realidad en el 57 ya estaba aprobada la ley por la Cámara de Diputados y Senadores, pero el presidente Hernán Siles Suazo se negaba a promulgarla. La ley de la lucha por las regalías petroleras fue una lucha para que este presidente promulgue la ley, que él, efectivamente nunca lo hizo. Quien lo va a ser Julio Castro, ¿no? El senador, que él va, hermano de Froilán Calleja Castro, que va a firmar la ley en diciembre de 1959. Me estoy acordando de Armando Bacadíes, más o menos la misma historia. Y esa ley que la promulgó Rubén Julio Castro, siendo presidente interino de Bolivia, recién la va a hacer efectivo René Barrientos Ortuño en 1965, ¿no? Entonces, en los 70 yo creo que en Santa Cruz comienza ya a desarrollarse esas ideas de la descentralización, de la autonomía, van a tener su fortaleza en el año 83 y en el 84, sobre todo cuando el señor Óscar Barberí logre, ¿no?, posesionar la idea, porque eso también es importante, que la gente tenga la idea clara, que la haga propia. Me gustaría que destaques además la figura de Óscar Barberí, porque Óscar Barberí en ese momento los alcaldes eran nombrados por el ministro del Interior, creo, ¿cómo era? Mira, no importa por quién hubieran sido nombrados, son representantes del Ejecutivo. Que era el partido de gobierno. Así es. El alcalde y el prefecto eran simplemente ojos del Ejecutivo Nacional, es decir, del presidente. Pero Óscar Barberí, claro, él fue cruceño antes, ¿no? Se revela. Dice que había la ley de los municipios, de las alcaldías, y él llama a esas elecciones en el municipio de Santa Cruz. Y si lees los periódicos de ese año también, los cruceños quieren que haya autonomía municipal para separarse de Bolivia, quieren unirse a otros, quieren ser una república independiente, porque lamentablemente desde el centralismo, ese es el único argumento que tienen, y un argumento que tiene mucho poder afuera, ¿no? Hasta en los hoy, 8, ¿no? Claro, en los otros 8 departamentos, porque nosotros sabemos que no somos separatistas, pero de pronto te dicen porque son separatistas, porque quieren autonomía para separarse, porque quieren autonomía municipal para separarse. Ahora no sé pues si están diciendo que queremos desastre nacional para separarnos, ¿no? Pero de cualquier manera hay toda una agresión permanente del Estado boliviano. Por eso te decía, Maggie, son en realidad 209 años de conflictos permanentes y de paciencia casi china, que voy a decir ahora, paciencia cruceña, de esperar hasta que llegue nuestra hora, ¿no? Yo me pregunto, ¿tiene sentido? No sé si tiene sentido, pero si volvemos, me quedé en el 95, sale esa ley primero la ley de participación popular y después la ley de descentralización, que no descentralizó nada, y esto va a provocar también que se vaya desarrollando otro marco intelectual importante, que es el que vos comentaste de la Nación Camba. Sin la Nación Camba, aunque muchos quieran negarlo, pero esa es la evidencia, sin esa base teórica que plantea Sergio, que plantea la Nación Camba, la necesidad de una autonomía, la lucha autonómica que surge con Rubén Costa desde Santa Cruz en el 2003 no hubiera tenido todo un sustento. Porque, y lo mismo puedo decir de Evo Morales, sin toda la intelectualidad andina que desarrolló el indigenismo, que desarrolló la conciencia de la coca como algo absolutamente sagrado y cultural, ¿no? De todos y todas las bolivianas, Evo Morales no hubiera llegado al poder. Él ha llegado con un apoyo intelectual teórico, ¿no? Y después aumentado, digamos, con todos los extranjeros con el tema de la descolonización, ¿no?
pero el indigenismo en Bolivia se vino desarrollando los últimos, que diría yo, después de la guerra del Chaco comienzan a surgir esas ideas, ¿no? de la superioridad moral, ¿no? de los pueblos indígenas y todo lo que usa Morales para la toma del poder. Lo mismo digo en el tema de la autonomía, no fue un tema vacío de contenido. Sergio Antelo y la Nación Camba le dieron unos contenidos y otras gentes probablemente desde otras perspectivas que le dieron esa fuerza para que la autonomía entre el 2003, que se inicia las luchas por la autonomía, hasta el 2008 hubieran tenido ese poder. Un poder tan importante que va a llevar a la acusación de terrorismo, separatismo, y siempre lo he dicho, terrorismo para afuera, ¿no? Porque en el mundo el terrorismo está mal visto, y separatismo para adentro, ¿no? Incluso cuando el gobierno nos hablaba y hablaba hacia afuera del golpe cívico prefectural, pero vos decís, si el único que fue golpeado fue Leopoldo, ¿no? Al que le dieron el golpe no fue a él, él no le dio el golpe al gobierno, el gobierno lo sacó a él. Entonces, el único golpe que hubo fue el golpe del gobierno central al gobierno departamental de Pando, ¿no? Y ahí empezó la ocupación de Pando, una ocupación brutal que hoy día tiene sus consecuencias culturales muy fuertes en Pando, y después la ocupación del Beni, ¿no? Y nosotros, digamos, hemos quedado como el único bastión que todavía no se ha podido ocupar al menos tan brutalmente como los otros dos. Ha habido una ocupación, como vos misma lo has dicho, mucho más velada, ¿no? A través de las dotaciones de tierra en los parques, sobre todo de competencia nacional. Y ese avance, a diferencia de otros años, no sé qué dice la historia, tiene esta vez el consentimiento y la benevolencia de actores que son muy importantes en Santa Cruz por la fuerza económica, incluso por la fuerza intelectual, porque no es solamente el interés económico que está en parte aliado con el partido de gobierno, sino también varios intelectuales del cruceño, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el hecho de que yo sea cruceña no me hace necesariamente antimacista. Bueno, yo soy antimacista, pero no necesariamente, ¿no ves? No, he visto una señora en Potosí más furibunda que cualquier cruceño o cruceña, despotricando contra el presidente Evo Morales, un video que se ha hecho viral, ¿no? Pero ahora, Maggie, las denuncias siempre le hicieron, porque también me parece injusto cuando la gente dice, nadie nos advirtió. No. El alcalde de San José, Germain, el alcalde de Roboré, ¿cómo advirtieron? Ellos hacían manifestaciones en sus pueblos frente a la ocupación de sus tierras. Y daba la casualidad que era antes de que haya un proceso electoral. Exacto. Y si vos miras el mapa, porque miremos el mapa del departamento de Santa Cruz, 24 municipios son del MAS, son gobiernos masistas, 22 son demócratas, y los otros 10 son de cualquier otro, el MNR, Santa Cruz para Todos, lo que fuera. Y unos que eran demócratas son ahora masistas, como el de La Guardia. Entonces, también vemos ese navegar de una orilla a otra, ¿no? Pero si vos mirás ese mapa, el mapa que está pintado, los municipios verdes, es el lugar donde han ido los asentamientos. Los asentamientos no han ido a Valle Grande, no han ido a ninguno de los municipios, ni Florida, a San Julián. No, los asentamientos han ido a los municipios donde el MAS perdía. Si vos pensás las 57 y 58, que son circunscripciones que nunca pudo ganar el MAS. Y le digo a la gente, el Tribunal Electoral, ¿cómo se llama? Sí, el Tribunal Electoral tiene una página con mapas que son muy interesantes porque uno puede visualizar con colores quién gobierna qué municipio, cómo ha ido cambiando el poder, digamos, del MAS en el departamento de Santa Cruz, y bueno, dónde han ido estas ocupaciones de tierras, que muchos dicen son gente que traen de Potosí, que no conocen. No, yo creo que en su gran mayoría son gente que ya había migrado antes, que está ocupando sobre todo toda la frontera con el Chapare, que también entre ellos pueden traer a alguien que venga desde afuera, y también entre ellos vienen muchos traficantes de tierra. Pero la pregunta es, May, los alcaldes, y eso hay que destacar porque no hay que decir que no es así, no los venían denunciando. ¿Cuántas veces yo escuchaba a Germain Carbalero o al alcalde de Roboré, que no me acuerdo su nombre, diciendo que se estaban asentando? ¿Y se estaban asentando dónde? En los parques.
¿Y en cuáles parques? En los parques de la de competencia nacional. Y yo te digo, Maggie, vos decís, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿quién puede ir? ¿Puede ir la policía? No, porque hay una policía, porque además son sindicatos, ¿no? Está la policía sindical. ¿Quién? No, más bien la policía los protege. Hemos visto la marcha que estaba viniendo hacia Santa Cruz, que finalmente se frustró al llegar a Cotoca, venía resguardada por la policía, ¿no? La marcha que venía a decir que iba a acercar la gobernación pidiendo de que se anule la pausa ambiental y que... O sea, es como el cerco de Surco, ¿no? También quedó en Montero, ¿no? O sea, han llegado hasta, digamos, Prueban. ahí, exactamente, hasta las goteras de la ciudad, como dirían antes, probando, ¿no? Probando hasta dónde, cómo va a reaccionar la gente. Entonces, yo te digo, Maggie, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer? Ahora, Denunciar, se ha denunciado. Ahora, que la gente no hubiera tomado conciencia o que lo hubiera tomado como una noticia más, es otra cosa. ahora, Paula, es verdad que estamos hablando de un gobierno que es el gobierno del MAS. Está clarísimo cuál es su apuesta, cómo funciona. Nos los dijo Pero en 2005, ¿no? Sí, y además lo dice de manera permanente, ¿no? El que sabe escuchar, que escuche. Pero esta mentalidad de rechazo, yo ahora decía, cada vez estoy más convencida de que no nos quieren. Y no es un lamento, ni siquiera hay pobrecitas nosotros que no nos quieren. Pero es la sensación que tengo. Y digo, no nos quieren, y tal vez no podría generalizar, porque mucha gente del resto del país sigue algunos prejuicios por ignorancia, porque no nos conoce. Pero hay un trabajo intelectual que va más allá del MAS, que viene desde hace mucho tiempo. Claro que sí. Estás hablando incluso del siglo pasado. Sí, sí, sí. O sea, todo el indigenismo es una propuesta intelectual cruceña, digamos, ¿no? Todas esas ideas que permanentemente nos están diciendo porque nosotros somos la reserva moral de Bolivia. Oye, todos somos bolivianos, ¿no? Pero bueno, esas ideas se han difundido. Y vos recordás, yo me acuerdo cuando iba al colegio, y seguramente vos también, porque somos casi de la misma generación, nos decía la maestra, porque la coca es la hoja sagrada y la leyenda dice que va a llegar a los blancos para destruirla, ¿no? Para destruirlos. Y bueno, yo digo, hoy 35 años o 40 años después había sido cierto esa leyenda que me contaba la maestra, digamos, ¿no? Entonces ha habido toda la escuela boliviana, fue una escuela que sirvió para eso, ¿no? Entonces creo que hay una base intelectual, incluso lo de la misma, lo mismo de la hoja sagrada de la coca, como que es algo intocable y que no se te puede ocurrir prohibirle a alguien que no conduzca dopado con coca, porque esos pues te dicen que es cultural, ¿no? Entonces yo no creo que la droga sea cultural, pero alguna gente está diciendo que sí, eso es cultural, ¿no? La droga es un vicio, venga de quien venga. Ahora, uno dice, el otro día me preguntaba a mi hijo, ¿por qué hay tantos problemas? Yo discutía con otros amigos, nos han convencido de que un cruceño o una cruceña no puede aspirar a ser candidato presidencial, ni siquiera digo presidente del país, aspirar a disputar una presidencia. O sea, de ¿no? tanto repetirlo, se lo han creído algunas El personas. primer cruceño ha sido en llegar al gobierno y ser presidente es Germán Bush. Bueno, antes estuvo José Miguel de Velasco. Como presidente elegido, ¿cómo fue el proceso de Velasco? José Miguel de Velasco fue 4 veces presidente de Bolivia en el siglo XIX. Germán Bush, bueno, también llega por un golpe, ¿no? Y de ahí ya Claro. viene. ¿Y en el caso de Velasco? Maggie, me agarraste. Velasco fue por primera vez la agarro. Me agarraste. No, me agarraste. No, él era vicepresidente de Santa Cruz, ¿no? Y vicepresidente del presidente de Santa Cruz y prefecto del departamento de Santa Cruz. Pero ya no te puedo decir, creo que no llegó por voto popular, pero no quiero decir nada porque cuando no tengo certeza prefiero... Lo reviso en el próximo programa, sí, te lo digo, te prometo. O sea, estas cosas me llaman mucho la atención hasta por el proceso que estamos viviendo ahorita, ¿no? Nos los han repetido tanto que nos hemos acostumbrado a escucharlo y no hemos sido capaces de rebatirlo. No, pero claro, es que te repiten que los cambas son flojos y la gente de aquí lo repite. Te repiten que las mujeres son unas locas y finalmente no las hemos creído. Te repiten que ningún camba puede ser presidente, ¿no? De Bolivia.
Incluso algunos políticos del Oriente los he escuchado decir, no, no es tiempo. ¿Y cuándo es el Exacto. tiempo? Por eso te digo, ya creo que esa paciencia cruceña a veces no nos molesta tanto, ¿no? Pero sí, tenemos tanto derecho como cualquiera, ¿no? Como cualquiera, pero bueno, pero hay todo un complejo, ¿no? Y está el complejo en nuestra forma de hablar y está... Yo cuando venía aquí escuchaba a Citarrosa cantando lo de el Camba y yo decía, ah, o sea, cualquiera puede cantar como, cualquiera, aún no siendo Camba, está hablando como Camba, A porque mí me encantó y vos impresionante. sabes que recién hoy me he dado cuenta, yo la escucho me encanta la versión de Citarrosa No la y hoy conocía. como no la conocía, No. hay una historia bellísima de Citarrosa que pasa por accidente por Santa Cruz. ¿Así? Sí, te la voy a dar porque el que era, no sé si es el suegro de Gerson, sí ha sido el suegro de Gerson que ya no está con nosotros, que me la contó la historia de Citarrosa, incluso están las notas, te la voy a buscar porque es Por una parte favor. bella de la historia. Pero vos sabés que como vengo con este tema del hablar, del habla cruceña, me fijé hoy y dije, increíble, Citarrosa está cantando como cantaría un camba. Así es. El urucú, enojado, ¿no? Y otro, o sea, La muy lindo. S La como S, media J, la U, ¿no? excelente. Ahora, preocupada Y, por y esto, sí, no, no, que yo te decía que no hay que ser Camba para hablar como Camba. Me encantó cómo pronunció el sayubú, el ajá. urucú Y qué y voz el más patrón bella, ¿no? enojado del Endoja Robita. Me gustó muchísimo porque yo voy a decir algo, con la persona que hablaba, él decía chiquitanía, ¿no? A mí me suena chiquitanía como decir sabuyu, ¿cómo es? Sayubu, Sayubu, no, Sayubu. sayubu, ¿no? Pero bueno, hasta en eso, ¿no? Estamos dejando que nos cambien nuestra forma de hablar. Pero tengo esta preocupación, mucha gente que está escuchando, tal vez no todos, por supuesto van a estar de acuerdo, pero esta sensación de sentirnos huérfanos, de tener una tristeza, digo yo que lo que ha ocurrido en la Chiquitania, por algo ha ocurrido, porque ha sido un Sí, sacudón, eh, nos puede hacer pensar de que hay la posibilidad de una claridad en un proyecto ojalá. regional. La gente me estaba preguntando, gente joven, ¿no? Que le he contado la historia a propósito de la cantata Elay, Ajá, con la letra y toda la historia de la revista Debate, de la Cooperativa Cruceña de Cultura. Por suerte la tenemos a Susana ajá. lúcida, ¿no? Entonces mi hijo la admira muchísimo a Susana. Y contándole yo que en la época que comencé a trabajar, había un ambiente muy distinto. Y no digo de visiones políticas completamente distintas, diferentes, bien opuestas, pero había mucho pensamiento y había mucho trabajo intelectual. Que no sé si es porque estoy con esta mirada tan pesimista, que no es que no haya, pero está dispersa y muy confrontada, que es lo que vos O sea, decís. sí, eso, por eso digo, es hora que se acaben los odios y vamos a la construcción de un nuevo proyecto, pero un proyecto, con un objetivo claro, ¿no? No podemos estar así como los pliegos petitorios de la COP pidiendo todo y cambiando mes a mes la petición. Yo sé que, Pero sé que el tiempo nos está marcando, yo no la dejo irse a Paula, no, pero pero yo, un proyecto que permita corregir errores por supuesto, y falla, yo y sigo insistiendo, adecuarse a exacto, los yo sigo tiempos. insistiendo que en Santa Cruz nos hace falta esta mirada más integradora en todos los sentidos, no solamente en relación a regiones del departamento, sino también a la cuestión de hombre y mujer. Y no es que yo no creo que haya que tener esa cuota, que tiene que ver un hombre o una mujer, no. Yo creo que mujeres capaces, hombres capaces, todos tienen derecho a asumir liderazgos, ¿no? Pero nuestras instituciones, nuestra institucionalidad sigue siendo todavía muy hombrerengue, muy Así es, ¿no? machista. Pero creo que sí, tenemos grandes mujeres y las felicito por lo que hacen. ¿Qué estabas No, yo mirando, quería Paola? para terminar, volviendo a 1919, primero, antes que nada, felicitar a la cooperativa Zaguapac. Ah, se emocionó, Paula. Me encanta, no, es que anoche le escuché la propaganda. Creo que esos son los mensajes que ahora en adelante tenemos que mandar, aumentar nuestra autoestima. Y para Y la van a terminar, escuchar en el corte, por favor, ya, la publicidad
Les voy a de leer Zahuapac algo. para que vean. Antes de que leas, Choco Wen te dice que te admira muchísimo. Un beso Gracias, grande gracias. para las dos. Voy a leer algo para que la gente quede feliz un día 19. Vas a leer, con Ajá. eso vamos a cerrar. Bueno. Antes de tu lectura quiero decirte que Jenny Román, Lucho Fernández de Córdoba, Oscar Gadea, Oscarín están sintonizados, escuchándote muy atentamente. Gracias. Milton Justiniano, Vivian Roden, dice que es un gusto ver y escucharte. ¿Ah? Escuchar a Paula siempre es un placer muy instructivo. Celina Salcer dice, excelente entrevista, siempre es un gusto escuchar a mujeres tan intelectuales. No, yo no soy intelectual. Aquí es Paula la historiadora. No, yo soy historiadora. Ana María Vélez nos escucha desde Miami. Ah, saludos. Bien acomodada para escuchar esta entrevista tan interesante con Paula. Saludos, Paula. María Lourdes Castedo, ¿quién será María Lourdes Castedo? ¿Quién será, no? Orgullosa de Paula, dice, gran cruceña, excelente historiadora. Alejandro Balcázar, que sé que está de candidato, Alejandro. Tengo que conversar con él. Leticia, que nos acompaña desde Qatar. Que ya la conocimos. Fiel. Qué placer escucharte junto a Paula Peña. Ella hace que sea muy ameno el revivir la historia de Santa Cruz con una muy buena perspectiva educativa. Jacqueline Olmo nos escucha desde Italia. Si no me equivoco, es Jacqueline, ¿no? La que nos ha mandado Oye, saludos te de felicito Italia. porque yo creo que tu programa lo escuchan de muchos lados. Ayer una amiga de Chile me dice, ay, vas a estar mañana con Maggie, te voy a escuchar. Ay, yo digo, ¿y cómo A saben? propósito de Te una felicito. amiga y una amiga que tenía que venir en estos días, Va a venir la próxima semana. Loreto Novel. Sí. Ah, sí, porque me ha mandado Piedades Roca, Erika, María Esther Rodríguez, Gracias. Jorge Gil, saludos a Paula, gracias por su aporte constante divulgando nuestra historia y cultura. Fue ella un gran apoyo para mí con el desarrollo del proyecto. Sí, yo Mis lo 10 felicito, leyendas. ese el joven es librito que brillante. en Sí. Horneados Únicos me regalaron un No, librito. no sabes lo He que es dicho eso. que lo tengo que traer, es Jorge Sí. Gil, hijo, ya me doy cuenta. No, porque además es muy importante el trabajo que Coqui hizo. ese- Meleán nos está escuchando desde los United States, miércolina. Roger Cuellar, ¿dónde está Roger? En tu hogarir. Magalí Antelo, Fernando Lacoa, realista a morir como mi padre. Isabel Ortiz, Emilio Dudwin decía, tenía una consulta sobre la comediante y aspirante a María René Liébana, que hizo un spot sobre el problema del cruceñismo y da una descripción de lo que significa ser cruceño desde una forma muy conveniente para lavar su imagen de traidora. Decía, ay Dios santo, lo de traidora me mata. Quería preguntarte cuál es tu opinión sobre eso. Félix Eduardo Sánchez, Eiber Andrade, Sandra Flores, Fabiola Zambrana. ¿Sabes qué, Maggie? Uy, tengo muchísimos. Lo me único voy a sí cansar. que quiero decir es que vos, Voy a darle la vos me has voz leído a- un montón de mensajes de mujeres que agradezco para que dejen de decir eso que las mujeres somos enemigas de las mujeres. Vos la mayor parte de mensajes con a las que mujeres que agradezco muchísimo, ahí vemos las mujeres somos solidarias entre mujeres y también nos agrada que otras mujeres estén para que se rompa esa idea que algunos quieren decir. Paula va a cerrar con unas palabras No, maravillosas. No son maravillosas, pero ¿Alentadora? no sé pues. No, nada que ¿Levanta ver. ánimo? No, ¿Qué? simplemente para contarles y leerles algo. Se los leo, no sé cuántos futboleros habrán aquí. Porque podría leerles la cantidad de enfermos que había en Guarnes, en Azusaquí. Pero esto me pareció interesantísima, dice, ¿no? Esto es 1919. El día, antes del 24 de septiembre, el día de mañana por la tarde se efectuará en el Field de Palermo el match de revancha entre los equipos de los clubs Franco Jugadores y Ñuflo de Chávez. El día 23 en la tarde y en el mismo Field tendrá lugar el match entre los clubs Ñuflo de Chávez y Strongest, disputándose un objeto de arte. El día 25 se verificará el match de la selección, disputándose también un artístico reloj de plata. Actuarán en este match los siguientes: Partido Rojo, capitán Armando Jordán, goalkeeper Manuel Ocaña Larraín, backs Felipe Saucedo y Humberto Calderón, halfbacks Adelino Ayala, Arturo Valdivia y Abelino García, forwards Armando Jordán, Juan Araúz, Julio Mercado, José E. Zambrana y Eduardo Perlá. De ahí puedo seguir con los otros equipos, pero simplemente porque así se hablaba antes, ¿no? Entonces, capaz que Choco Buen creo que relata partidos de fútbol, que escuche cómo se relataba un partido de fútbol en 1919. Imagínate si uno hace ese estudio que has hecho de un año en cada uno de los años que han Así pasado es, la historia de Santa así es, Cruz. pero esto es muy interesante, Maggie, porque te puedo mostrar aquí, ya te lo mostraré internamente para que veas
cómo era esta ciudad en ese momento, ¿no? Incluso sale quiénes son los partidos que se han formado, dónde se han formado. No, muy bien, Santa Cruz. Paula siempre con una Felicidades. sonrisa. Tiempo, salud con Café Patrimonio, Paula. Y Nos vamos a con un estos corte. bizcochos Y de con arroz. horneaditos únicos, por supuesto, únicos de verdad.